Os damos la bienvenida a los podcasts de Riot, un espacio financiado por la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, en el que abordamos algunas de las cuestiones más relevantes del 24 Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación, con el título de Conversatorios sobre avances en la intervención y las políticas y estrategia de drogas. Vamos a conversar con Valeria Frato, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Convivir de Argentina. Bienvenida, Valeria, a los podcasts de Riot. Muchas gracias por la invitación hacia mí y en mi nombre hacia Fundación Convivir de Argentina. Valeria, en pocas palabras, ¿en qué consistió la intervención Tejiendo Lazos acompañar a las que acompañan? Bueno, esta fue una intervención que realizó el equipo de Mujeres en Movimiento, que está ubicado en la Casa Santa Clara, dentro de la Villa 2124, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es un dispositivo que funciona allí desde el 2013, y el año pasado se empezó a trabajar fuertemente y articuladamente con una organización de base, con un movimiento social llamado Corriente Villera, que trabaja como una cooperativa ahí en el barrio, en la Villa 2124, y en Zabaleta, que es otro barrio muy cercano. Y empezamos a trabajar conjuntamente con esta organización para ver cuál era la demanda, por dónde iban sus preocupaciones, cuál era el estado de las mujeres que trabajan en este espacio, y un poco surgió de parte de las referentes la necesidad de poder generar justamente un espacio recortado para las mujeres que trabajan en la cooperativa, sobre todo en tareas que tienen que ver con cuidados hacia otros, aquellas que son las que gestionan el comedor comunitario de todos los días y le dan de comer a una cantidad de niños y niñas y adultos, las que están al cuidado de niños y niñas de otras mujeres para que aquellas salgan a trabajar, las que llevan a sus compañeros, parejas a los espacios terapéuticos y demás, y que no encontraban un lugar para ellas mismas. Entonces pensamos en generar en nuestro dispositivo de Mujeres en Movimiento una propuesta abierta para aquellas mujeres de la corriente villera que quisieran venir recortado de su espacio de trabajo a un lugar más íntimo, más preservado, más propio, para poder conversar sobre aquellas cuestiones que les preocuparan o que tuvieran que ver con el sufrimiento social que la exclusión social en la que viven les estaba generando. No le habíamos puesto un título todavía, sino que tenía que ver con esto de acompañar a las que acompañan, a las que cuidan. Y a partir de allí, cuando logramos reunirnos en nuestra casa, alrededor de una mesa, con algo para compartir, con un mate tan tradicional en nuestra región, y algo que cada uno iba por ahí cocinando o preparando, empezaron a aparecer inquietudes, conflictos, angustias, y a partir de ello, el equipo fue tomando estas demandas y estos emergentes en realidad, y pensó propuestas concretas que tuvieran que ver con la posibilidad de expresar esas problemáticas de diferentes modos. Uno de ellos fue a través del tejido, que era un conocimiento y un saber que algunas de ellas tenían, y que lo levantamos como potencial, y se lo podían transmitir a otras mujeres del mismo grupo, de la misma ronda. Aún al equipo técnico, nosotras también aprendimos a tejer. Y a partir de este tejer concreto, se empezaban a tejer otras redes y otros tejidos simbólicos entre ellas, ¿no? Si bien se conocían, porque todas forman parte del mismo movimiento, a lo mejor no conocían cuál era la situación particular, privada, íntima, por la que algunas estaban atravesando. Y uno de los objetivos nuestros tenía que ver con justamente eso, más allá de poder levantar como equipo técnico emergentes que tal vez tuvieran que ver con las violencias, con el consumo de sustancias, que está muy invisibilizado en las mujeres
especialmente en estos barrios tan vulnerables, aquellos conflictos que tienen que ver con la falta de trabajo o con el trabajo tan mal remunerado, y poder nosotros como equipo técnico trabajar esa subjetividad y hacer la derivación y el acompañamiento al espacio que consideráramos necesario para esa mujer, también veíamos necesario poder tejer una red simbólica entre ellas de contención y de sostén y de acompañamiento, más allá de la intervención del equipo técnico, ¿no? Donde en el día a día, cuando este espacio de reunión no se diera, sí se pudieran dar otros espacios de acompañamiento entre ellas, que son quienes conviven a diario, y quienes se pueden preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué estás necesitando? ¿De qué manera te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo cuidar yo a vos que estás cuidando? Como un objetivo a mediano y a largo plazo de que el dispositivo no esté sosteniendo y sí se puedan sostener ellas en esta red que van tejiendo juntas. Qué verbo más bonito el verbo tejer, Valeria. Este taller de construcción de lazos se define como has dicho, como un grupo de escucha. ¿Es una necesidad suficientemente valorada y atendida? ¿Se escucha lo suficiente a las personas usuarias de drogas, a familiares en general y a los miembros de la comunidad, también en particular? Y se escucha poco, a veces no se escucha lo que el otro siempre está demandando, y no siempre se escucha desde la palabra. Por eso es que también en el proyecto, en este proyecto Tejiendo Lazos, fuimos incluyendo otras actividades que implicaran otras formas de expresión de los malestares y de los conflictos, para poder ir escuchando también y cada uno percibiendo qué le pasa y cómo esos conflictos y esos malestares se van instalando de otras formas, de otras maneras, y que también pueden enfermar por no resolverlos. Cuando nosotros planteamos el taller de yoga, tenía que ver con que puedan ellas empezar a percibirse y autopercibir sus cuerpos en relación a estas tensiones que el día a día les generan o que estos malestares les provocan, y que por ahí desde la palabra no lo podían decir, no aparecía, o aparecía tal vez como una queja solamente y como una querella sobre el entorno y sobre el afuera, y sobre que también es necesario poder decirlo, pero que es importante también ver cómo estaba su cuerpo, cómo su cuerpo se estaba presentando frente al otro y frente a lo que las rodeaba, y cómo a partir de ir modificando posturas, como a partir de ir percibiendo cómo estaba su respiración, cómo estaba su comunicarse a través de este cuerpo, se iban dando cuenta de cómo se estaban relacionando con los otros y que esto también se podía revertir. Y a la vez de todo esto, poder plantear como un espacio placentero, porque también conectarlas con el yoga y con su respiración y con esa hora de recorte propio solo para el disfrute y para el bienestar personal, era una necesidad y era algo que les debíamos decir, que podían disfrutar de esa hora que era para ellas. Con el teléfono, con el celular apagado, sin nadie que estuviera gritando alrededor, sin niños que demandaran. Y, y esto también fue una intervención muy valiosa y muy válida, tanto que después, además de los grupos de tejido, pedían tener su hora aparte de yoga porque las conectó con sensaciones nuevas. Y el juego, el poder plantear a través del juego, tenía que ver con esto, poder conectarse con lo placentero, ¿no? A veces salir también de este pedido solo de lo que me está pasando, sino que también tengo recursos y tengo potenciales, y tengo potencialidades que puedo aportarle a otro, y me puedo divertir con otros, y puedo disfrutar, que en el caso de las mujeres a veces eso está muy relegado, porque están muy al servicio de, muy a la apuesta de acompañar, y cuando uno las pone en este lugar de, bueno, vos también podés pasarla bien, bueno, al principio generó resistencia y no todas pudieron conectar rápidamente con esto. Fue un proceso que fuimos incluso registrando desde el inicio,
qué cosas decían, cómo aparecía este malestar, cómo aparecía esta queja, y a partir de todo este proceso de trabajo, hacia el final, pudieron revertir esta forma de presentarse, ¿no? Y de hablar, y de hablarse. Ujú. Lo has avanzado ya, Valeria. La actividad de Tejiendo Lazos se complementa, bueno, a través de un taller de tejido y de otros canales como las jornadas de yoga, el juego Quién Soy, una creación también de máscaras. Desde tu experiencia y lo que has vivido con las mujeres, ¿cómo ayuda a trabajar con técnicas como estas bueno, para su bienestar, para su desarrollo y para, bueno, pues poder seguir ayudando a personas que tienen adicciones? Ujú. Con esto que es conectarlas con el placer, con el disfrute, con su cuerpo, como puedan y desde donde puedan, porque también esto de presentar distintas propuestas era porque no todas podían prestar su cuerpo de entrada, ¿no? Es una exposición muy fuerte ponerse a jugar delante de otras mujeres cuando uno no está acostumbrado a pasar por ese rol. Entonces, tal vez desde lo artístico, desde el armado de una máscara, más sentadas, más con una tarea más concreta, quizás pensando que era para otros primero, fuimos entrando como en otros niveles de complejidad. El yoga y el juego vinieron un poquito después. Primero pasamos por lo concreto que fue el tejido, el pasarse técnicas, el pasarse puntos, quién tejía 2 agujas, quién podía tejer al crochet, quién se lo llevaba a la casa o la que lo quería dejar hasta la otra semana, como en un nivel un poco más concreto de la actividad, y de a poquito fuimos entrando en capas, ¿no? En otros niveles de conciencia donde ellas pudieran empezar a registrarse desde otras formas. Cada una como podía y desde donde podía también, habilitando en todo momento la libertad de hacer y de expresarse como cada una pueda. Por supuesto al principio hubo más resistencia, pero al final todas dispusieron de su cuerpo y de su mente y de su compartir, y eso también es valorable en el proceso. Valeria, este programa es por y para las mujeres, acompañar a las que acompañan. Eh, ¿Cómo se mezcla, cómo contribuye esta iniciativa con el ODS 5 de lograr la igualdad entre géneros y empoderar a mujeres y a niñas? En relación al ODS 5 tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de volverlas como sujetas de derechos, primeramente, que se sientan con derecho a la igualdad de género, que los privilegios los tenemos que ir revocando desde las bases, desde lo más pequeño que hacemos en el día a día. La posibilidad de empezar a pensarse que no solo las mujeres son portadoras de cuidados hacia otros, que no es el instinto que nos trae y que debemos ser quienes cuidamos a otros, sino que esto es una construcción social y que uno también puede decir que no puedo, que no quiero, que necesito que me ayuden otras personas, otros géneros. Y en esto creo que fue sobre la base en la que construimos este proyecto, sobre la base de igualdad, y que ellas lo puedan sentir desde esos lugares, ¿no? Que no es una obligación, que es un mandato, sí, que son matrices que tenemos incorporadas, pero que las podemos ir corriendo y construyendo otras. Pues Valeria, vamos terminando ya. No sé si quieres añadir algo más. Añadir que fue una experiencia que queremos continuarla, que la vamos a seguir profundizando, que ojalá se pueda replicar en otros espacios, y que de verdad creo que es un debate que recién se inicia, por lo menos en estas regiones, poder seguir luchando por la igualdad de derechos y que las tareas de cuidados no remuneradas sean compartidas, sean lo más compartidas posible y no sea una obligación de las mujeres.
Pues muchísimas gracias, Valeria Frato, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Convivir de Argentina, por acompañarnos a los podcasts de La Riot, y nos vemos en el seminario. Muchas gracias a ustedes, nos vemos pronto.